Queridos amigos, gracias por regresar una vez más a este pequeño hogar dedicado al cuidado de la salud. Aquí compartimos historias sencillas pero llenas de valor sobre cómo vivir de manera saludable y feliz después de los 60. Cada video es un pequeño regalo que ofrezco a mis amigos que, día tras día, recorren el camino de la vejez, con todos sus desafíos, pero también con una profunda riqueza interior. Si hoy te has despertado con sensación de ahogo en la garganta, con flema que pesa en el pecho, tos persistente o molestia al respirar, quédate conmigo un momento, porque lo que estoy a punto de contarte no es un milagro, sino una taza de té que, en verdad, transformó mis mañanas en solo unos minutos. Era una mañana completamente normal en Sevilla. Como de costumbre, me senté en la silla junto a la ventana para respirar el aire fresco. Pero esta vez noté algo inusual. Ya no tenía que toser flema como cada día. Ya no sentía esa presión en el pecho ni la garganta cerrada cada mañana. Algo tan aparentemente pequeño me conmovió tanto que me detuve unos minutos solo para dar gracias a la vida. Y al reflexionar, supe con certeza que aquella taza de té que había tomado la noche anterior fue la razón de ese cambio tan especial. No quise guardar esto solo para mí. En este recorrido de hoy, compartiré esa historia desde el inicio con una receta antigua de mi abuela, hasta el momento en que comprendí que el té de hierbas no es solo una bebida, sino una forma de cuidarse y devolverle vitalidad a cada respiración. También explicaré por qué este té funciona, tanto desde el punto de vista científico como emocional, para que tú también puedas usarlo con confianza. Así que, si alguna vez pensaste que la flema era algo inevitable con la edad, espero que esta historia te brinde una respuesta diferente. 1. La historia detrás de la tos matutina y un recordatorio del pasado. Me llamo Antonio Rivas. Tengo 71 años y vivo en las afueras de la ciudad de Valladolid. Desde hace casi 3 años, cada mañana se ha convertido en una pequeña batalla con mi propia respiración, la sensación de ahogo en la garganta, la tos persistente y los espesos cúmulos de flema que se prolongaban no me permitían comenzar el día con tranquilidad. Siempre creí que eso era una consecuencia natural de la edad, del pasado en el que fumé un poco durante mi juventud, o de aquellos inviernos gélidos que soporté. Me acostumbré a dejar pañuelos al lado de la cama, a escuchar el sonido de mi tos, romper el silencio de la mañana, y a convivir con la sensación de impotencia que traía cada aliento cargado de un sabor desagradable en la garganta. Mi vida se fue reduciendo poco a poco. Evitaba salir por la mañana. Evitaba conversar por temor a que la tos interrumpiera mis palabras. Pero una tarde de febrero, mientras hablaba por teléfono con mi sobrina que vive en Zaragoza, de pronto mencionó algo que me sonó extraño. ¿Te acuerdas de la receta de té de la tía Rosa? La probé la semana pasada cuando tenía tos y... de verdad. Después de una taza, sentí la garganta mucho más ligera. Aquella frase fue como un resorte que despertó una memoria dormida. La tía Rosa era hermana de mi madre, vivía en Lugo, y era famosa en todo el pueblo por sus manos sanadoras y sus remedios caseros que todos buscaban cuando había fiebre, tos con flema o dolor de estómago. Esa noche, busqué el pequeño baúl de madera donde guardaba objetos antiguos. Entre fotos amarillentas y cartas descoloridas, encontré un cuaderno con la caligrafía suave de mi madre receta de la tía Rosa. Para no olvidar, pasé las páginas y cada ingrediente aparecía como un viaje a mi infancia: jengibre fresco, cebolla morada, tomillo, miel, limón y unas ramas de canela seca. Recordaba perfectamente a la tía Rosa preparando el té en su cocina de leña, siempre susurrando con fuego lento. El sabor penetra. Si el jengibre pica, la flema se va. Aquella memoria era tan suave como intensa.
como una invitación del pasado a volver al presente para recordarme que, tal vez, lo que necesitaba no estaba en una receta médica, sino en una bebida sencilla que había quedado en el olvido. Decidí probarla de nuevo, sin esperar demasiado, solo con el deseo de recuperar un pedazo de mi historia, pero no imaginaba que, tras una sola preparación, una sola taza, mi cuerpo comenzaría a responder de una manera muy particular, y fue justamente allí donde comenzó el verdadero camino para recuperar una respiración limpia y profunda. 2. La receta tradicional de té simple pero profundamente efectiva. Aún recuerdo claramente aquella noche. Después de haber reunido todos los ingredientes siguiendo el cuaderno de la tía Rosa, los coloqué sobre la vieja mesa de madera en el rincón de mi cocina. El aroma del jengibre fresco recién cortado, la suavidad de las cáscaras de cebolla morada y el crujido de las ramitas secas de tomillo llenaron todo el espacio con un perfume que me llevó directo al pasado. No tenía prisa, tal como ella solía decir. Todo debía hacerse con calma, porque el té que sana no es solo una mezcla de ingredientes, sino también un momento que uno se dedica a sí mismo. Usé exactamente una rodaja de jengibre fresco, del grosor de una moneda, pelado y ligeramente machacado para liberar su aroma. Agregué 2 dientes pequeños de cebolla morada, finamente cortados. Coloqué todo en una olla, con aproximadamente 300 mililitros de agua, y lo herví a fuego muy bajo durante 10 minutos. Cuando el agua comenzó a tomar un tono amarillo claro y el olor picante se volvió más suave, añadí una pequeña ramita de tomillo seco y un trozo de canela del tamaño de 2 falanges. Dejé hervir 5 minutos más y apagué el fuego. Dejé reposar la mezcla 3 minutos antes de colarla y verterla en una taza de cerámica. Con el té aún tibio, exprimí medio limón y añadí una cucharadita de miel pura. El picor del jengibre se mezclaba con el aroma intenso de la cebolla, el calor envolvente de la canela y la frescura del limón, creando una infusión fácil de beber que calentaba la garganta desde el primer sorbo. No añadí azúcar, ni lo dejé enfriar demasiado. Bebí lentamente, sintiendo claramente cómo el calor recorría mi garganta, como si un pequeño río limpiara la flema y arrastrara consigo todo lo que se había quedado atrapado desde hacía tiempo. Según Harvard Health Publishing, el jengibre contiene gingerol, un compuesto con propiedades antiinflamatorias naturales que ayuda a calmar las mucosas irritadas y a eliminar la flema de forma natural, sin efectos secundarios. La miel, por su parte, no solo suaviza la garganta, sino que también posee un leve efecto antibacteriano. El tomillo y la cebolla morada son ingredientes muy comunes en las recetas herbales tradicionales, conocidos por su capacidad para abrir los bronquios, mejorar la circulación del aire en los pulmones y reducir la acumulación de flema. Lo que más me sorprendió no fue la rapidez con la que funcionó, sino la tranquilidad que sentí al saber exactamente lo que estaba ingiriendo. Sin químicos, sin conservantes, sin nombres difíciles de pronunciar, solo ingredientes familiares, fáciles de encontrar en cualquier cocina donde se haya cocinado una comida casera. Y en esa sencillez reside su poder. Desde esa noche, comencé a preparar este té cada noche. Como un pequeño ritual personal, no necesitaba ir a la farmacia, ni pedir una cita médica. Solo necesitaba una olla con agua hirviendo, unos cuantos ingredientes conocidos y un poco de tiempo en silencio para mí mismo. 3. El verdadero efecto en mi cuerpo después de 3 y 5 días. Desde la primera noche después de tomar aquella taza de té caliente, sentí que algo era distinto. Mi garganta ya no estaba irritada como de costumbre. Me acosté sin que la tos interrumpiera mi respiración. No sentí el pecho pesado, como si una piedra me aplastara. Y por primera vez en muchos meses, pude dormir casi hasta el amanecer sin tener que sentarme para escupir flema o beber agua constantemente.
Esa fue la primera señal que me hizo pensar que tal vez había tomado una buena decisión. A la mañana siguiente, desperté con una ligereza extraña. Ya no tenía que expulsar grandes cantidades de flema espesa. Mi garganta estaba despejada, cómoda. Aunque aún hubo algunas pequeñas toses, no eran prolongadas ni dolorosas como antes. Preparé otra taza de té, igual que la noche anterior, y la tomé con el estómago casi vacío. Sentí como el calor descendía desde la garganta hasta el estómago, trayendo consigo una sensación de alivio difícil de describir. Así transcurrió el segundo día, con esa misma suavidad. El tercer día, lo que más me sorprendió no fue solo la reducción de la tos, sino también la calidad de mi sueño y la claridad con la que desperté. No necesité café para despejarme. En cambio, abrí la ventana, dejé que el sol entrara en la habitación y noté que respiraba profundamente sin esfuerzo. Sentía el aire entrar y salir sin obstáculos. Cociné mi propio desayuno. Hice unos estiramientos y caminé una vuelta alrededor del pequeño jardín. Aquello que había asumido como normal para alguien de mi edad, resultó que podía desaparecer con tan solo unos días de cuidado adecuado. El cuarto día, decidí probar a no llevar pañuelos encima. Antes, siempre los tenía en el bolsillo, en la mesa, en la cocina, en la sala. Ese día me di cuenta de que los había olvidado. La libertad de no tener que temer un ataque de tos repentino me emocionó de verdad. Llamé a mi sobrina para contarle que finalmente había probado el té de la tía Rosa. Ella dio un grito de alegría y me dijo: «Abuelo, ya te lo había dicho. Todo lo que viene del recuerdo tiene su razón de ser». La mañana del quinto día, me paré frente al espejo. Respiré profundamente y sonreí. Sonreí de verdad, no porque me hubiera curado, sino porque sentía que me había reconectado con mi cuerpo. Ya no estaba enfadado por la tos, ni agotado por las noches en vela. Sentía gratitud, y en ese instante, comprendí que cuidar la salud no tiene que comenzar con grandes cambios. A veces basta con una pequeña taza de té. Constante, cada día. ¿Alguna vez te has sorprendido de cómo algo tan sencillo puede ser tan eficaz? 4. ¿Por qué los pulmones de los adultos mayores acumulan flema con facilidad? ¿Y cómo prevenirlo a largo plazo? Solía pensar que tener que escupir flema cada mañana y toser constantemente era una parte inevitable de envejecer. Pero después de experimentar un cambio notable, solo con una taza de té al día, comencé a sentir curiosidad por la verdadera causa detrás de esta condición. Leí al respecto. Hablé con mi médico de familia y descubrí algo importante: nuestros pulmones también envejecen. Y si no se cuidan adecuadamente, pierden su capacidad de limpiarse por sí solos. Después de los 60 años, los músculos respiratorios como el diafragma y los músculos intercostales empiezan a perder elasticidad. Como consecuencia, la fuerza para toser disminuye y la capacidad para expulsar la flema se ve reducida. Las vellosidades en la mucosa pulmonar, que normalmente expulsan el polvo, las bacterias y el moco de las vías respiratorias, también se vuelven más lentas. Esto facilita la acumulación de mucosidad, especialmente si vives en un entorno contaminado o llevas una vida sedentaria. Según el National Institute on Aging (NIH), después de los 60 años, si los adultos mayores no beben suficiente agua, ni realizan actividad física ligera a diario, la eficacia de los pulmones para eliminar la flema puede disminuir hasta en un 35%. Es decir, con solo olvidar caminar o beber agua durante algunos días, uno ya está sobrecargando sus pulmones sin saberlo. Además, dormir muchas horas de lado sin cambiar de posición, pasar el día sin variar la postura, o respirar de forma superficial hace que el aire no circule adecuadamente en los alvéolos, lo que favorece la acumulación de bacterias y flema. Algunas personas, además, padecen enfermedades crónicas como diabetes,
problemas cardíacos o hipertensión, lo cual disminuye sus defensas y hace que los pulmones sean aún más vulnerables. Por eso, aunque el té sea realmente efectivo, mantener la salud pulmonar requiere una estrategia a largo plazo, cada día. Intento hacer pequeñas cosas que antes consideraba sin importancia: beber entre 1.5 y 2 litros de agua, abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco, caminar despacio por el jardín después del desayuno y practicar ejercicios de respiración profunda y lenta antes de dormir. También evito el humo del tabaco, los ambientadores con fragancias fuertes y limito el consumo de alimentos que generan flema como la leche condensada o los fritos. Lo más importante es que procuro mantenerme en calma, porque, según lo que siento, el estrés también hace que la respiración se vuelva pesada, y una persona alegre suele respirar mejor que quien vive preocupado. Ayer me pregunté, ¿qué has hecho hoy para ayudar a que tus pulmones respiren mejor? Y la respuesta fue, volví a preparar mi té. Caminé un poco y sonreí al sentir que mi respiración seguía fluyendo con la suavidad de un flamenco ligero en el pecho. 5. Errores al preparar el té que pueden anular sus beneficios. Cuando empecé a compartir la receta del té de la tía Rosa con mis amigos del vecindario, recibí muchos comentarios distintos. Algunos me decían que sentían alivio desde la primera taza, pero otros afirmaban que el té no les había servido de nada. Esto me hizo dudar. Así que comencé a preguntar con más detalle cómo lo habían preparado. Y entonces descubrí pequeños errores, aparentemente insignificantes, pero que en realidad reducían casi por completo los efectos del té. El primer error que muchos cometen es hervir la miel junto con el té, la miel. Si se calienta a temperaturas altas, pierde sus enzimas y compuestos beneficiosos. Incluso hay estudios que indican que, al sobrepasar los 40 grados Celsius, puede generar sustancias no recomendables para la salud. Por eso siempre recuerdo las palabras de mi tía. Espera a que el agua esté tibia antes de añadir la miel. La prisa arruina el valor. El segundo error es usar demasiado jengibre, aunque el jengibre es excelente, si se añade en exceso. El té se vuelve demasiado picante. Puede calentar el cuerpo y provocar molestias estomacales en algunas personas. La cantidad ideal es solo una rodaja fina de jengibre fresco por taza de agua tibia. Muchos piensan que más es mejor, pero no saben que, en un cuerpo más frágil por la edad, la moderación es la clave. Otro error es dejar el té en infusión demasiado tiempo, o no taparlo durante el reposo. Si los aceites esenciales se evaporan, el té pierde gran parte de su aroma y sus propiedades medicinales. Yo siempre preparo el té en una pequeña tetera, con tapa, y dejo reposar entre 7 y 10 minutos antes de servir. Una vez probé hacerlo sin tapa, y esa taza fue sorprendentemente insípida. Además, el momento en que se toma el té también es muy importante. Hay quienes lo beben justo después de comer o con el estómago demasiado lleno, lo que reduce sus efectos. Según mi experiencia, lo mejor es tomarlo por la mañana en ayunas o por la noche, aproximadamente 1 hora antes de dormir. En esos momentos, el té actúa como una ola suave, calentando el cuerpo y relajando el sistema respiratorio. Para convertir esta bebida en un hábito saludable, puse un recordatorio en mi teléfono con un pequeño icono de una hoja. Cada mañana, al despertar, preparo mi té como un ritual para empezar el día, sin prisas, sin distracciones. Me siento en la silla junto a la ventana. Respiro profundamente, doy sorbos lentos y dejo que el calor se expanda dentro de mí. Después de unas semanas, esto no solo alivió mi tos y redujo la flema, sino que también me trajo paz mental. Creo firmemente que el té no solo sana por sus componentes activos, sino también por la forma en que le dedicas tiempo.
paciencia y cariño a tu propio cuerpo durante su preparación. Cada taza de té es un susurro que le dice al cuerpo, estoy cuidándote. Recuerdo muy bien la sensación de aquella primera mañana en que desperté sin sentir el pecho pesado, como si llevara una piedra, sin toser hasta que me ardiera la garganta, sin tener que buscar a toda prisa un pañuelo para expulsar la flema como cada día. En su lugar, sentí una ligereza, como si se hubiera abierto una nueva puerta dentro de mi pecho. Aquella taza de té, aunque pequeña, me trajo algo mucho más grande: esperanza. En la vida de una persona mayor, lo más valioso no es el lujo ni las comodidades, sino los actos simples que nos permiten sentir que estamos viviendo plenamente. Una taza de té que alivia la garganta, una respiración que fluye sin obstrucciones, una noche de sueño sin interrupciones por la tos. Esas cosas, que parecen pequeñas, en realidad son el sueño de muchos. Antes creía que la salud era asunto de hospitales, medicamentos y médicos. Pero tras esta experiencia, entendí que el cuidado de la salud está en nuestras propias manos. Cada día. No necesitamos esperar a enfermarnos gravemente para cambiar. Podemos empezar ahora mismo, con pequeños hábitos, con una taza de té, una caminata alrededor de la casa, una respiración profunda. He compartido esta receta con mi hermana en Salamanca, con mi mejor amigo en Sevilla y con mi vecina en Logroño que tose cada noche. Todos se sorprendieron al ver que, tras unos días, se sentían más livianos, dormían mejor y estaban de mejor ánimo. Una receta sencilla heredada de mi abuela, pero que me hace sentir como si me cuidara toda una generación anterior. Si estás leyendo estas últimas líneas, solo quiero decirte: atrévete a probar. No tengas miedo. Dedica unos minutos cada día para ti mismo. Prepara una taza de té. Siéntate en silencio por unos minutos y deja que tu cuerpo te escuche. Tal vez tú también sonrías con calma al notar que respiras con más libertad, que tu sueño es más profundo y que tu día transcurre sin las molestias de una tos persistente. Comparte esta receta con un amigo, un ser querido que esté lidiando con problemas respiratorios. Comencemos juntos un nuevo camino, el camino de suavizar cada respiración, con paciencia, amor y una taza de té caliente al día. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos 3 hábitos simples que ayudan a rejuvenecer los pulmones de las personas mayores cada mañana. Gracias por acompañarme. Te deseo serenidad y salud en cada respiración.